Good morning, mis queridos estudiantes, les saluda Miss Joana y el día de hoy vamos a observar un tema muy interesante, que son los nuevos actores sociales en el Ecuador en la década de 1960 y 1970. Comencemos. Ecuador empezó a vivir un proceso de modernización y aparecieron nuevos sectores sociales. Estas transformaciones se dieron durante los años 60, entre los cambios más importantes a nivel social. Fue el hecho de que los terratenientes pasaron de ser considerados como tal a empresarios agrícolas. Vamos a recordar un poco qué eran los terratenientes. Se consideraban aquellas personas que tenían una extensión grande de tierras agrícolas. Muchas veces en la sociedad antigua eran tierras que no se cosechaban y que no eran productivas. Entonces se pasó de tener ese concepto nombre de empresarios agrícolas. Personas que lograban contratar a varias y así llevar a cabo todo el proceso agrícola de una forma totalmente técnica. Así también las haciendas se dejaron llamar por ese nombre y se les cambió a empresas agroindustriales. Luego de eso, Ecuador vivió una época en la que empezó a descender la producción del banano y el café, debido al decaimiento en las exportaciones de la región, es decir, que no se requería tanto a nivel internacional, por lo tanto la producción se vio seriamente afectada. En la siguiente década de los años 70, el petróleo ganó el primer lugar en las exportaciones del país, convirtiéndose en el eje económico del Estado. Esto generó que en las grandes ciudades se diera la diversificación de las actividades, principalmente en la cual aumentaron en diferentes ciudades, como la industria de construcción, el comercio y las actividades ligadas a ellas tuvieron una gran acogida gracias a la expansión de las ciudades. El incremento a nivel social y la diversificación de los diferentes estratos generó que a la larga en Ecuador aparecieran diferentes organizaciones sociales, puesto que la modernización no significó necesariamente una mayor equidad social, sino más bien se generaron grandes brechas entre las personas que tenían más dinero y las que no. Esto generó que alrededor de los años 60 y 70 se vieran grandes movilizaciones populares, con la finalidad de exigir el cumplimiento de los derechos, aparecieron como el movimiento afroecuatoriano. El movimiento en sí sufrían discriminación, exclusión y racismo. Sin embargo, siempre se ha caracterizado por la lucha de sus derechos. Así también el movimiento por la equidad de género, en la cual el protagonista eran las mujeres, que se visibilizaron y trabajaron con mayor fuerza para lograr equidad frente a los varones. El movimiento indígena. Este movimiento quiso conservar su identidad, tradiciones, música, vestido y lengua. Y por último tenemos el movimiento ecológico, el cual apoya el desarrollo y los procesos de producción amigables con el ambiente. También existen diferentes organizaciones como el FUT, que significa Frente Unitario de Trabajadores. También apareció la FENOC, que es la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, que lideró la lucha por la reforma agraria. También tenemos la presencia de la UNE, es la Unión Nacional de Educadores, que movía tanto a educadores como a estudiantes, tratando de que las reformas educativas fuesen las más adecuadas y sobre todo que la inversión del Estado se centrara también en la educación. Otro grupo social también apareció y estos exigían sus derechos, fueron los transportistas. Sin embargo, su lucha no tuvo mayores resultados ni el total respaldo popular que se deseaba.
¿Por qué? Porque este grupo social lo que pedía era el aumento de los valores de transporte, en el cual la sociedad no estaba de acuerdo. Obviamente no tuvieron un respaldo de la gente. Con los grupos antes mencionados tuvieron varias persecuciones sociales. Todos estos cambios que mencionaron tuvieron un grado de percusión social en el Ecuador. Las exigencias que tenían se fueron implementando de poco a poco en los diferentes espacios, como servicios básicos de luz, agua, alcantarillado. Hubo una mejora en la parte de higiene y en la alimentación. A su vez, también consiguieron que a nivel de nuestro país se reduja las epidemias. También en el área tecnológica se vieron cambios. Apareció la radio, la televisión, el cual servía para que los ecuatorianos estuvieran al tanto de las novedades a nivel nacional e internacional. El Estado también se preocupó por mejorar la educación, implementando y fortaleciendo la educación técnica y creando la SECAP, que significa Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional. Esta es una de las luchas más grandes del Estado ecuatoriano, en el cual los términos fue reducir el analfabetismo. Mis queridos alumnos, espero hayan entendido la clase de hoy y nos veremos en la siguiente clase. Bye bye.